Okay, no me permite bajar. Ahora sí, vamos a empezar con la clase. El tema de hoy día es electroculograma. Vamos a empezar con las preguntas. Son preguntas sencillas. Van a sacar una hojita, van a apuntarlas y me las entregan al finalizar la clase. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del electroculograma? La segunda, ¿qué es el índice de Arden? Y la tercera, ¿en qué caso podría pedir un electroculograma? ¿Ya las apuntaron? No. Ok.
y ya lo deben haber apuntado. ¿Todo bien? ¿Ya? Ok. Entonces, el electroculograma es una prueba electrofisiológica que nos va a permitir evaluar la función visual. Muchas veces solemos dejar de lado ese tipo de pruebas, nos enfocamos básicamente en las pruebas estructurales, como el OCT, por ejemplo, la angiografía, pero hay que no dejar de lado ese tipo de pruebas que nos pueden aportar una mayor identificación de determinadas patologías. Existen varias, cada una de ellas, digamos que evalúa una determinada parte de la retina. Eso que se debería realizar de manera conjunta. No es muy difícil pedir uno de electroculograma solo. Tendría que pedirlo con el electroretinograma, por ejemplo, para poder hallar un mejor diagnóstico. Por ejemplo, ayer vieron, creo, el electroretinograma. Entonces, el electroretinograma flash evalúa las células bipolares, las células horizontales, las células macrinas. El electroretinograma patrón evalúa las células ganglionares. ¿Lo escuchan? Ay, perdón. Ok. Entonces, a lo que iba es que las pruebas electrofisiológicas aportan la función visual. ¿Está bien? Cada una de estas pruebas está determinada a evaluar una parte específica de la retina. Ayer vieron el electroretinograma, entonces ya saben que el electroretinograma flash evalúa las células bipolares, las células horizontales, las células macrinas, también los fotorreceptores. El electroretinograma patrón evalúa las células ganglionares, mientras que el electroculograma evalúa a las células del epitelio pigmentario de la retina. Estos exámenes se deben realizar de manera conjunta para poder hallar un buen diagnóstico. Ahora, cuando uno da el resultado de estos exámenes, suele hacer en forma de onda, y tenemos dos componentes. En el eje Y vertical tenemos al voltaje, medido en microvoltios, y en el eje X horizontal medimos el tiempo en milisegundos. Ahora, esta onda podemos ver dos variables, la amplitud de la onda y también el tiempo de latencia. Una tercera variable es el tiempo implícito. Entonces, la amplitud nos indica prácticamente el voltaje, la energía necesaria hasta el pico máximo. El tiempo de latencia indica el tiempo que se demora desde dar el estímulo hasta que se produce la onda, y el tiempo implícito desde que se da el estímulo hasta que se llega al pico máximo de la onda. ¿Sí? Ahora, es importante saber que la amplitud va a estar disminuida cuando hay muerte celular o hay un menor número de células funcionantes, mientras que la latencia va a estar aumentada cuando hay una cantidad determinada de células alteradas, no son disfuncionales. O sea, estas células funcionan, pero demoran en hacerlo. Es por eso que la latencia está aumentada. Entonces, el electroculograma básicamente lo que hace es medir el potencial eléctrico del ojo en reposo, que existe entre la córnea y la retina, siendo la córnea un polo positivo y la retina teniendo un polo negativo. El origen en sí de estos potenciales está en el epitelio pigmentario de la retina. ¿Está bien? Y lo que hace es medir la diferencia de potencial entre la membrana basal del EPR y la membrana apical. Ahora, como vemos acá en esta imagen, con los movimientos oculares se producen cambios en el potencial eléctrico, ¿no? Uno de los electrodos, se colocan los electrodos en cada ojo, en cada canto. Entonces, cuando movemos el ojo hacia un lado, ese electrodo se va a tornar positivo, entonces el otro queda negativo. Y al moverlo al lado contrario, pasa lo contrario, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir detectar las diferencias de voltaje con los movimientos oculares. Ahora, también hay que tener en cuenta que el potencial en el canal epitelial va a estar determinado por el transporte de iones a través de canales y también transportadores presentes tanto en la membrana apical como en la membrana basolateral de las células LPR. Y esto a su vez depende mucho, está influenciado mucho por condiciones de luz y oscuridad. Por eso este examen se realiza en periodos sucesivos, ¿no? Primero oscuridad, un determinado tiempo, y luego luz. Otra cosa a tener en cuenta es que este potencial se puede determinar de dos maneras, dependiendo de cómo es que uno otorga el estímulo luminoso.
El más usado es el de oscilación lenta. Acá el examen es más prolongado. El tiempo de adaptación a la oscuridad suele ser de 15 minutos, y el de adaptación a la luz también de 15 minutos. Aquí lo que caracteriza es que el potencial transepitelial está aumentado en la luz por el incremento de la conductancia del cloro a través de la membrana basal del EPR, lo que causa su fosforilación. Mientras que la prueba de oscilación rápida, esta de acá se realiza alternando periodos de luz y oscuridad durante 1 minuto. Acá la respuesta va a estar dada por la disminución de potasio, que va a hiperpolarizar la membrana apical del EPR y obtener potencial. Entonces, al revés, ¿no? Aquí el potencial es menor en la luz, mayor en la oscuridad, en las oscilaciones lentas, al revés, el potencial es mayor en la luz. Ahora, otra cosa que tener en cuenta es que el ISCB, que es la Asociación Internacional para la Electrificación, esta entidad es la que se encarga de dar las pautas y las normas para hacer que estas pruebas sean uniformes, no sean homogéneas en los diferentes laboratorios. También recomienda que cada laboratorio debe producir su propia data normativa por grupo de edad, por grupo etario. Y eso es aquí porque este examen puede verse afectado por el campo electromagnético, el lugar donde se realiza la prueba, por la presencia de equipo cerca al equipo de prueba, o también por los resultados que se usan. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Básicamente, las normas que ellos dan están en relación a la técnica, pero la de los resultados debe sacarse en cada institución. ¿Y cómo se realiza la prueba? Pues como mencioné, se colocan electrodos en los cantos de cada ojo, los electrodos, y uno tercero, pues vamos con el electrodo a tierra, que se suele colocar en la frente, en el lóbulo de la oreja, ¿no? En el vértice de la mastoides. Los electrodos horizontales son los que se van a encargar de registrar los movimientos horizontales acá. ¿Sí? Ahora, el paciente se le va a colocar en una campana de Gantt. Dentro de esta campana vemos que hay 2 puntos que otorgan luz red, que se van a prender alternadamente, una vez por segundo, durante 10 segundos cada minuto, ¿no? Estos puntos van a tener una separación de 30 grados, cada una 15 gramos del centro. Y es importante advertir al paciente que, que ya va a empezar ese periodo de encendido de la luz, porque está muy distraído por alterar el examen. Y como estoy mencionando, se presenta solamente durante 10 segundos durante cada minuto que se realiza el prueba, que en general suele durar 30 minutos. Entonces, como mencioné también, va a depender mucho de la presencia de luz y oscuridad, la respuesta que tengamos. Se suele iniciar el examen con un periodo estandarizado de luz estable de 30 minutos, y posterior a eso es que se apaga todas las luces y vamos a registrar los movimientos durante 15 minutos de oscuridad. Y luego se encienden las luces y se van a registrar los movimientos durante otros 15 minutos más. Aunque en la guía se menciona que si se llega a un resultado adecuado antes de tiempo, puede tener la prueba de manera temprana, sin ningún problema. Ahora, en relación a la preparación del paciente, pues se debe tener las pupilas dilatadas antes del examen. Se menciona también que es importante no realizar otros exámenes, como por ejemplo fotografía indirecta, geografía, autofluorescencia, fotografías del fondo de ojo. También es importante que la exposición a la luz, en lo posible, sea la misma para todos los pacientes. ¿Sí? También es importante explicarle bien la prueba al paciente, explicarle que no debe mover la cabeza durante toda la prueba, solamente debe mover los ojos en sentido horizontal. Eso es lo que hace que el examen sea difícil en algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen una mala visión central o diplopía nistagmo, que no van a poder fijar bien la mirada, o pacientes jóvenes o con discapacidad física que pudieran no ser capaces de realizarlo. Una patología que es muy útil para ese tipo de exámenes es la distrofia de T. Entonces, en esta patología, al ser genética, podríamos pedir el examen en los padres, ya que los niños muchas veces no colaboran,
ya que se ha visto que estos pacientes así sean portadores, o sea, los padres sean portadores, van a tener alteraciones en el electroculograma. Entonces, no podría ir. Y también tener en cuenta que es importante que el paciente esté muy atento durante todo el examen, porque la falta de atención o la fatiga puede hacer que se mueva sin querer la cabeza y altere el resultado. Entonces, como vemos, durante la adaptación a la luz, digo, a la oscuridad primero, potencial de reposo de 13, ¿ok? Y hay un punto mínimo llamado depresión oscura, que es el que nos va a importar. Mientras que durante el periodo de adaptación a la luz, igual hay un pico máximo, que es el que nos importa para determinar el índice de Arden. Este de acá consiste en el radio entre el pico de luz y la depresión oscura, y lo normal es que mida más de 1.7. Por debajo de eso significa que ya estoy en una alteración del opinión radio. Entonces, ¿en qué enfermedades vamos a poder solicitar esta prueba? Básicamente, como mencioné, a la enfermedad de Behr, y también otras destropinopatías, que son trastornos hereditarios de las comunicaciones en el intestino. Esto de acá, estas patologías se caracterizan porque el electroculograma está normal, pero el electroretinograma está normal. ¿Okay? Acá tenemos a la disfunción muscular viteliforme de Behr, la retinopatía autosómica recesiva y la retinocoridopatia autosómica dominante. En el resto de patologías generalmente vamos a encontrar la alteración tanto del electroculograma como del electroculograma, ¿no? Por razones o afecta corioretiniana. Entonces, como conclusiones, tenemos que el electroculograma evalúa la funcionalidad del ETR, midiendo el potencial transepitelial que se genera entre las membranas vasolaterales del ETR, en respuesta a condiciones de luz y oscuridad. El índice de Arden es la relación entre el pico de luz y la sección en la oscuridad. El valor normal es mayor o igual a 1.75. Y el ejercicio en conjunto con un electroretinograma es una herramienta útil para diagnosticar enfermedades maculares hereditarias, especialmente en enfermedades. Entonces, básicamente, esto es todo, es lo más importante que deben conocer. No hay que enfocarse tanto en lo demás, porque no es muy solicitado, pero sí es bueno saberlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas. Se entregan sus exámenes antes de entregar. Es el radio entre el pico máximo acá, por ejemplo, en esta imagen. Ajá, o sea, el pico más alto, se producen ondas, entonces, digamos, el pico más alto contra la onda más baja, la amplitud de onda, exacto, el pico más alto. Sí, el más alto, el más bajo, la diferencia. Es al radio, es entre ambos. Si tienes una forma que ves el fondo de ojo y que ves ahí la quema de gorda, no lo pide, ¿no? Como que ya para qué. Solicitado, al menos yo nunca he visto, nunca lo he pedido. Pero pues, aparte Entiendo porque yo tampoco he visto, estoy tratando de entender bien cuál es la posibilidad, porque de pronto no se explica muy bien. Sí, súper, además es como un test viejo, ¿no? Ya. necesito conocerlo un poco. Muchas gracias.